En mi banquete de cumpleaños número 28, Finlu sacó públicamente a su empapada hermana de la piscina y la llevó a su habitación. Todos pensaron que yo tragaría la humillación y lo dejaría pasar, en cambio, destrocé todo el lugar y pedí el divorcio. Finlu se volvió a mirarme, con una sonrisa arrogante y despreocupada. ¿Segura de esto? No hay marcha atrás si te metes conmigo. Asentí con firmeza, lo sé. 3 años después de marcharme, fui a recoger a mi novio, un médico, del trabajo, solo para ver a Finlu sentado frente a él en la sala de consulta, con una delicada niña en brazos, como una muñeca, preguntando por su estado. En el instante en que nuestras miradas se cruzaron, soltó una risa fría y señaló hacia mí, diciéndole a la niña, ¿no estabas preguntando por tu mamá? Aquí está. El pasillo bullía de gente entrando y saliendo. La puerta de la consulta acababa de cerrarse tras un nuevo paciente cuando Finlu avanzó hacia mí con zancadas largas. Su rostro anguloso y afilado seguía siendo tan frío e implacable como lo recordaba. Un traje perfectamente hecho a medida abrazaba sus proporciones doradas como si hubiera sido confeccionado para él. La niña en sus brazos, con un vestido de princesa hecho a medida, era adorable, se aferraba a su cuello y me miraba con timidez. ¿Qué pasa? ¿Ni siquiera reconoces a tu propia hija? Los finos labios de Finlu se curvaron en una sonrisa que nunca llegó a sus gélidos ojos. Claro, nunca te molestaste en mirarla todos estos años, ¿cómo podrías reconocerla? Me quedé helada, una oleada de amargura me invadió al instante. En aquel entonces, desesperada por finalizar el divorcio cuanto antes, me había marchado de todo, incluida la bebé todavía envuelta en su cuna. Todos me llamaron desalmada, hasta mis propios padres lo creyeron. El día que mencioné por primera vez el divorcio, mi madre me arrastró a casa, su voz afilada por la decepción. Ya que te vas a divorciar, ¿por qué no te llevaste a la bebé? Es tu carne y sangre, ¿cómo puedes ser tan cruel? Cuando me quedé mirando al suelo sin decir nada, se agitó aún más. Una vez divorciada, tu hermana se casará pronto con Finlu. ¿De verdad vas a dejar que tu propia hermana sea la madrastra de tu hija? Cerré los puños hasta que los nudillos se me pusieron blancos de frío. Así que eso pensaba, que este matrimonio siempre había pertenecido a Nova Chao, yo solo era un reemplazo temporal. Fue a Nova Chao a quien obligaron a romper con Finlu. Enfurecida y destrozada, huyó al extranjero y cortó todo contacto con la familia. Nunca supe cómo convencieron a Finlu para que aceptara casarse conmigo al final. Durante 2 años mantuvimos un matrimonio educado y casi armonioso, pero todos sabían que él nunca dejó de buscar a Nova Chao. El día que recibí el mensaje de Nova Chao fue el día de mi fecha prevista de parto. Me desperté en medio de la noche con el estómago retorciéndose de dolor. Instintivamente extendí la mano hacia Finlu, solo para encontrarlo en el balcón hablando por teléfono, con una voz suave y tierna como nunca la había oído dirigida a mí. Iré a recogerte yo mismo, no te preocupes. Nadie se atreve a decir nada de ti. Está bien, salgo ahora mismo. En el instante en que se volvió, nuestras miradas se encontraron. Hablé con calma a pesar del dolor agudo en mi abdomen. Me duele el estómago. ¿Puedes llevarme primero al hospital? Dudó solo un instante antes de dirigirse de nuevo hacia la puerta. Haré que el chofer te lleve. Justo cuando se disponía a salir, lo llamé otra vez. La mirada de Finlu hacia mí no tenía nada de calidez. ¿Qué más? La tensión en mi vientre hizo temblar mi voz, pero mis palabras fueron firmes a pesar del miedo que me oprimía el pecho. Si cruzas esa puerta hoy, se acabó entre nosotros. El rostro de Finlu se ensombreció al instante. ¿Qué berrinche estás haciendo ahora, Will Ocean? Solo voy a traerla a casa. ¿Qué tanto te altera? Se detuvo y añadió en un tono cortante como un cuchillo, no olvides que le robaste este matrimonio en primer lugar. Sus palabras me cayeron como un cubo de agua helada, empapándome hasta los huesos. En 2 años de matrimonio nunca esperé que me amara, pero tampoco me había tratado mal. Por un momento incluso me engañé creyendo que había dejado atrás a Nova Chao y que estaba listo para construir una vida real conmigo. Ahora sabía que todo había sido una mentira. Otra oleada de contracciones me golpeó y me encorvé sin aliento. La fría voz de Nova Chao resonó por el altavoz del teléfono de Finlu. Si no me quiere ahí, compraré un billete y me iré ahora mismo. El rostro de Finlu se tensó, giró sobre sus talones y salió apresurado, su voz ansiosa. No seas caprichosa, llegaré en 5 minutos. Nova Chao, no te atrevas a irte. Su voz se fue desvaneciendo mientras la puerta se cerraba de golpe, dejando toda su posesividad y afecto fuera. Me aferré a la ventana de suelo a techo intentando aliviar el dolor, pero en lugar de disminuir, se intensificó, y sentí una fuerte presión descendente en el vientre. Luego un líquido tibio corrió por mis piernas. Aterrada marqué el número de Finlu.
En cuanto abrí la boca para hablar, su gélida voz atravesó la línea. ¿Cuánto tiempo piensas seguir así? Apenas pude pronunciar las palabras, con la voz temblando. Estoy sangrando, el bebé. Ya basta, me interrumpió con sarcasmo. Pensé que eras diferente de las demás mujeres. Resulta que eres igual de desesperada, usando trucos baratos. Hablaremos cuando vuelva. Colgó sin dudar, sin compasión. Antes de casarnos, mis padres adoptivos me habían dicho con dulzura: si no quieres casarte con él, no lo hagas, te cuidaremos toda la vida, pase lo que pase. Entonces ingenuamente pensé que, con los intereses de nuestras familias entrelazados, Finlu nunca llegaría tan lejos. Más tarde aprendí por las malas que no se puede esperar que alguien que nunca pensó amarte te lleve en su corazón. Fue en ese momento cuando por primera vez se me cruzó por la mente la idea del divorcio. La ambulancia fue la que me llevó al hospital ese día. Mientras yacía en la mesa de operaciones, entre la vida y la muerte, mi mente vagó por tantas cosas. Pensé en los primeros días de nuestro matrimonio, cuando Finlu y yo incluso compartimos unos momentos dulces. Me llevó a ver el amanecer sobre el mar a medianoche, me besó cuando estábamos un poco ebrios de vino. En cada atardecer y cada noche después de obtener el certificado de matrimonio, me hizo el amor como si realmente lo sintiera. Mis amigas decían celosas: tu esposo te mima demasiado. Pero esos días solo duraron medio año. El día que supe la verdad, lo escuché hablar con su mejor amigo. Su amigo lo molestaba. ¿Tanto despliegue de afecto, solo para poner celosa a Nova y hacer que vuelva? No parece estar funcionando. Finlu, apoyado en la barandilla del balcón con una sonrisa burlona, respondió: entonces veremos cuánto aguanta. Tu esposa es perfecta en todos los sentidos, ¿de verdad no te gusta ni un poco? Finlu tomó un sorbo de vino y soltó una risa fría y desdeñosa. Solo es una actuación, nada más. No vale la pena perder la cabeza. La indiferencia en sus ojos me persiguió cada día desde entonces. Intenté ser fría con él, pero era tan perspicaz que siempre notaba mis cambios de humor al instante y bajaba la cabeza para consolarme. Poco a poco yo también empecé a engañarme, que no podía dejar ir a Nova Chao por simple terquedad, no por amor. Pensaba que si él podía fingir ser bueno conmigo toda la vida, yo también podría seguir fingiendo. Entonces no entendía que el tiempo no cura, el reencuentro sí. Durante la cirugía, el personal médico empezó de pronto a moverse frenéticamente. Mientras mi conciencia se desvanecía, pensé de nuevo en aquella noche. Tras formalizar nuestro matrimonio, Nova Chao hizo huelga de hambre en protesta y terminó desmayándose por hipoglucemia. Aquella noche lluviosa, Finlu la llevó en brazos a urgencias. Corría lo más rápido que podía, su camisa blanca estaba empapada por la lluvia, pero no le importaba. Solo le apretaba la mano, llamándola una y otra vez: Nova, Nova. Yo lo seguía detrás, apretando el recibo de pago, mientras lo veía sacar un caramelo de frutas del bolsillo con manos temblorosas. Con cuidado le quitó el envoltorio y se lo puso en los pálidos labios entreabiertos. Me quedé de pie junto a la camilla, mirando la nuca de él mientras se inclinaba sobre ella. El sudor y la lluvia se mezclaban y resbalaban por su piel. Esa misma noche sufría un fuerte dolor de estómago, empapado en sudor frío, pero se negó a separarse de Nova Chao, soportando el dolor y quedándose a su lado. Permaneció junto a su cama en urgencias toda la noche. Y sin embargo, yo estaba muriendo por una embolia de líquido amniótico, y ni siquiera logré que atendiera mi llamada. Una vez lo quise, pero amar así, amar a alguien que te vuelve tan pequeña, tan insignificante, no vale la pena. Tal vez fue misericordia divina, pero sobreviví. Me sacaron de la UCI 5 días después. Aún no había visto a Finlu, pero supe de él por mi enfermera. Resulta que, mientras yo luchaba por mi vida en la mesa de operaciones, él estaba organizando una fiesta de bienvenida para Nova Chao, con fuegos artificiales incluidos. Bajo los deslumbrantes estallidos, ambos se sonrieron, con una ternura contenida entre ellos. En este matrimonio, había perdonado demasiadas cosas imperdonables. Creí que siendo paciente y comprensiva, ganaría su amor y la felicidad. Más tarde entendí que él ya había escrito nuestro final desde el principio. Hiciera lo que hiciera, nunca sería feliz. Así que, al salir del hospital, lo primero que hice fue pedirle el divorcio. Guardó silencio mucho tiempo antes de hablar. Su voz sonó suave y condescendiente, como si tranquilizara a una niña: no digas tonterías. Concéntrate en recuperarte. Pensó que era cosa de las hormonas posparto. No fue hasta 3 meses después, en mi banquete de cumpleaños, cuando grité mi decisión delante de todos. Que por fin me tomó en serio. Estaba cargando a una empapada Nova Chao hacia su habitación cuando me oyó. Sonrió con esa misma arrogancia,
como si lo hubiera estado esperando. ¿Segura? Si cruzas esta línea, no hay vuelta atrás. Asentí, con voz firme. Sí, por fin Piper. La voz de Nova Chao me devolvió al presente. Con maquillaje impecable y tacones resonando contra el suelo, se detuvo junto a Finlu. ¿Qué dijo el médico? La cirugía está programada para el próximo mes. Nova Chao suspiró aliviada, sonriendo radiante. No tienes idea de lo difícil que fue conseguir cita con el Dr. Chin. Por fin Piper recibirá el tratamiento que necesita. Su voz se apagó de pronto, como si apenas entonces me hubiera visto. Fingió sorprenderse, Willow Sin. Luego continuó, empalagosa y llena de falsa preocupación. ¿Volviste porque supiste que Piper estaba enferma? Bueno, es lo correcto. Al fin y al cabo eres su madre biológica. Finlu la interrumpió, frío y tajante. ¿Madre biológica? No merece ese título. Me quedé helada, mirando a la niña en sus brazos. En sus ojos vi tristeza y pérdida. En realidad, al principio había aceptado dejarme llevar a la bebé, pero luego se retractó. Lo encaré entre gritos, preguntándole por qué había cambiado de opinión. El hombre estaba recostado en el sofá, con las largas piernas estiradas, mirándome con esa frialdad distante. Nova no quiere arruinar su figura teniendo hijos. Estaba tan furiosa que apenas podía hablar. Es mi hija. También es mi hija. Se encogió de hombros, como si nada. Tranquila, Nova la criará como suya. Yo me negué a aceptar. Entonces usó todas las tretas sucias posibles para obligarme a ceder. No importaba lo que dijera, yo no aflojaba. Al final me fulminó con una mirada gélida. Si no firmas, haré que tus padres adoptivos lo pierdan todo, su trabajo, su reputación, todo. En ese instante comprendí que no tenía poder para luchar contra él. Mientras el silencio nos envolvía, Nova Chao le tiró suavemente de la manga. Con una sonrisa forzada, trató de aliviar la tensión. ¿Por qué no cenamos juntos? Nos vendrá bien ponernos al día, ¿verdad, Finn? Finn me lanzó una mirada glacial, tan afilada como fragmentos de hielo. No tengo interés en ponerme al día con mi exesposa. Se dio la vuelta y se marchó, dejándome ahí. Me quedé en medio del pasillo abarrotado, con el corazón hecho trizas. Nova Chao corrió unos pasos tras él y luego volvió hacia mí. No habrás regresado para pelear por Piper, ¿verdad? No. Volví para casarme. Ahogó un grito sorprendido. ¿Te vas a casar? No la culpé por asombrarse. Habían pasado 2 años desde mi divorcio y ellos aún no tenían certificado ni boda. Otra vez iba por delante de ella. Pero, en lugar de molestarse, dejó escapar un suspiro de alivio. Felicidades. ¿Ya fijaste fecha? El día 8 del próximo mes. Dudó y preguntó, aún no se lo has dicho a papá y mamá, ¿verdad? Deberías consultarles primero. Lo pensaré. Sin embargo, esa misma noche, mis padres llamaron ordenándome volver a casa de inmediato. Apenas entré, mi madre me recibió con el ceño fruncido y una ráfaga de preguntas. ¿A qué vienes? No dijiste que jamás volverías a esta casa. ¿Y con quién te vas a casar? ¿Qué antecedentes tiene su familia? ¿Sabe que ya estuviste casada? ¿Que tienes una hija? Antes creía que el hogar era un refugio seguro, pero todas las tormentas que soporté vinieron de este lugar. Todos los padres desean lo mejor para sus hijos, excepto los míos. Ellos son los únicos que saben exactamente dónde hurgar en mis heridas. Aunque siempre supe que no me querían de verdad, sus palabras aún dolían. Los ojos me ardían y una oleada de angustia me apretó el pecho. Al verme callada, Nova Chao se acercó a tomar el brazo de mi madre, pero sus palabras iban dirigidas a mí. Willow, di algo. Mamá solo se preocupa por ti. Si él no sabe tu pasado, deberías decírselo cuanto antes. Sonreí con amargura. No lo compares contigo. Ni siquiera eres digna. Apenas salieron esas palabras, mis padres rugieron al unísono. ¿Qué dijiste? Repítelo. Entonces una voz familiar interrumpió el alboroto. Siguiendo el sonido, vi a Finlu en el rellano de la escalera, sosteniendo la mano de Piper. Nova Chao se acercó de inmediato y tomó naturalmente la mano de la niña. Finn, Willow se va a casar. Su voz volvió a ser fría e indiferente. Oh, felicidades. Eso mismo dije yo, añadió Nova. Me alegra que haya encontrado a su verdadero amor. Por cierto, Willow, ¿por qué no trajiste hoy a tu novio? No hace falta, está lleno de trabajo. Saqué las invitaciones de boda del bolso y las dejé sobre la mesa. Aquí están. Vengan o no, es asunto suyo. Y no me llamen otra vez a menos que sea importante. Al darme la vuelta, mi mirada se cruzó con la de Piper. Mis pasos se detuvieron. Sus labios se movieron. Mamá.
Cerré los puños, luchando conmigo misma por unos segundos eternos. Luego endurecí el rostro, aparté la vista y salí sin mirar atrás. La ventana se bajó revelando los rasgos fríos y afilados de Finlu. Subió al coche. Rechacé educadamente: no gracias, mi novio viene a recogerme. Soltó una risa baja y sin humor. Will Ocean, ¿ni siquiera te has molestado en comprobarlo? Fruncí el ceño, confundida. ¿Comprobar qué? La bigamia es ilegal, ya estamos divorciados, ¿no? Sus dedos largos y delgados golpeaban perezosamente el volante mientras hablaba, con un tono casual e irritante. ¿Y si nunca firmé los papeles del divorcio? Lo miré incrédula. ¿Qué dijiste? Evitó por completo mi pregunta. Sube. Me quedé clavada en el sitio, tratando de mantener la voz firme. ¿Por qué no los firmas? Finlu apoyó un brazo en la ventanilla, luciendo como el arrogante sinvergüenza que era. Si quieres saberlo, entra al coche. Dicen que algunas personas solo tienen 3 partes de amor para dar, pero aparentan tener 7, solo para que te enamores perdidamente. Finlu era exactamente ese tipo. Claramente lo nuestro había terminado. Y aún así insistía en hacerse la víctima. Finlu, lo miré fijamente. ¿Será que no puedes dejarme ir? Un destello de verdadera sorpresa cruzó sus oscuros ojos, desapareciendo casi al instante. Fue reemplazado por puro desprecio. ¿Crees que lo vales? Entonces, ¿por qué no te has casado todavía con Nova Chao? Esbozó una media sonrisa. Sus ojos, tan fríos como el hielo, se posaron en mí. ¿Vas a dejar de fingir ya? Parpadeé, confundida. ¡Qué farsa! No hace mucho estabas preguntando cuándo nos casaríamos Nova y yo. No me digas que no estabas intentando recuperarme. No lo negué, era cierto que hacía poco pregunté. Por él y por Nova Chao, pero no por lo que él creía. No estaba intentando volver con él, estaba planeando luchar. Por la custodia total de mi hija, porque poco antes había recibido un correo anónimo con una grabación de una conversación entre Nova Chao y mi madre biológica. La voz de Nova Chao llenaba la grabación. Mamá, Willowsin se va a volver a casar. ¿Por qué Finn todavía no me ha propuesto matrimonio? ¿Crees que ya no me quiere? La voz de mi madre respondió, calmada y manipuladora. ¿A quién más podría amar sino a ti? Deja de pensar tanto, cariño. En estos 3 años toda su atención ha estado en esa niña, casi no tiene tiempo para mí. Niña tonta, ¿por qué no usas la cabeza? Si nada funciona, dale un hijo. Cuando lo hagas, nunca más volverá a mirar a esa niña. Pero le dije que no quería tener hijos. Eso fue solo una mentira para evitar que Finn volviera con Willow. Haz lo que te digo, ten un hijo varón cuanto antes. El estatus de una madre crece con su hijo. Nova Chao pareció convencida y suspiró aliviada. Tienes razón, mamá, siempre has sido la mejor conmigo. Tenía miedo de que, cuando Willowsin regresara, empezaran a preferirla a ella antes que a mí. No digas tonterías. Siempre hay diferencia entre un hijo que das a luz y uno que crías. La grabación se cortó allí mismo. Aquella noche permanecí despierta hasta el amanecer, y finalmente tomé una decisión: iba a recuperar a mi hija. Antes de volver ya lo había planeado todo hasta el último detalle. Lo único con lo que no conté fue que Finlu nunca había firmado los papeles del divorcio. Te queda 1 minuto para decidir. La voz de Finn atravesó mis pensamientos enredados. Bajé la mirada hacia él, con voz fría. ¿Qué es exactamente lo que quieres de mí? Aún así se negó a responder directamente. Piper quiere ir al parque de diversiones. Mañana estoy ocupado, llévala tú. La palabra no estuvo a punto de salir de mis labios, pero no fui capaz de decirla. Los ojos de Finn, tan astutos como los de un zorro, podían ver a través de cualquier mentira. Mañana a las 9. No la defraudes. A las 8 del día siguiente, cuando llegué a la entrada del parque, Finn y Piper ya estaban allí esperándome. Me la entregó sin dudar, echó un vistazo a su reloj y dijo, volveré a recogerla a las 5 de la tarde. Dicho eso, se dio la vuelta y se marchó. Sus pasos eran firmes y apresurados. Abracé a Piper mientras caminábamos hacia la entrada. Cariño, ¿qué quieres jugar primero? Sus grandes ojos oscuros me miraron, llenos de cansada timidez. Quiero chocadores, pero papá nunca me deja. Su vocecita suave me derritió el corazón. Sonreí y hablé con ternura. Aún eres un poco pequeña para los autos chocadores, amor. Pueden ser peligrosos y no quiero que te lastimes. Jugamos otra cosa, sí. Apenas dimos 2 pasos, cuando alguien se interpuso en nuestro camino. Era Nova Chao, que llevaba un pastel en las manos y se acercaba sonriendo radiante.
Finn me dijo que comprara el pastel favorito de Piper. Deberían llevárselo. Al principio planeé rechazarlo, pero cuando vi la alegría pura iluminar el rostro de Piper, lo acepté a regañadientes. La sonrisa de Nova se amplió, parecía sinceramente complacida. Entonces, diviértanse. Nos vemos luego. Cada día, al recordar ese momento, solo quería arrancarle esa sonrisa falsa de la cara. Ella sabía perfectamente que Piper era gravemente alérgica al mango, y aún así envió un pastel de mango. Fuera de la sala de emergencias, Finn y Nova llegaron corriendo. Nova, de inmediato, comenzó a gritarme, señalándome con el dedo acusadoramente. ¿Cómo pudiste darle un pastel de mango? ¿No sabes que es alérgica? Siempre supe que Nova era hipócrita y calculadora, pero jamás imaginé que tendría el descaro de voltear la situación contra mí. Lo peor fue que Finn le creyó. Su rostro pálido se tiñó de ira mientras me fulminaba con la mirada. ¿Se lo diste tú? No, fui yo. Me mordí el labio, con la voz temblando de frustración. Fue Nova quien trajo el pastel. Finn me dijo que lo trajera. Nova me interrumpió, chillona y acusadora. Yo estuve en práctica de danza desde temprano. ¿Cómo podría haberte llevado un pastel? Las lágrimas asomaron en sus ojos mientras hablaba, cargada de emoción. He sido quien ha cuidado de Piper todos estos años. ¿Cómo podría no saber que es alérgica al mango? Aunque quieras arrebatármela, no tienes derecho a jugar con su salud. Quise decir algo, cualquier cosa, para defenderme. Pero las palabras murieron en mi garganta. Como su madre, ni siquiera sabía que era alérgica al mango. Si lo hubiera sabido, jamás la habría dejado probar ni un bocado. Intenté explicarlo, abriendo la boca para hablar. Solo para encontrarme con la mirada fría y gélida de Finn, llena de un desprecio imposible de ocultar. Incluso en los peores momentos de nuestro matrimonio, nunca me había mirado con tanta repulsión. Era la primera vez. Un dolor agudo me atravesó el corazón, extendiéndose por el pecho como miles de agujas diminutas. Dolía tanto que casi no podía respirar. Las palabras que estaba a punto de decir se quedaron atascadas en mi garganta y las tragué, derrotada. ¿De qué serviría? ¿Qué podía decir? ¿Que el pastel había sido idea de Nova? ¿O que era tan mala madre que ni siquiera conocía las alergias de mi propia hija? No importaba cómo intentara defenderme. Siempre sería yo la culpable. Nos quedamos allí, en una tensa confrontación silenciosa, hasta que llegaron mis padres biológicos. Sin siquiera preguntar qué había pasado, comenzaron a lanzarme una lluvia furiosa de insultos, gritándome a todo pulmón. Sabía que volviste con malas intenciones. Hasta un tigre no se come a sus crías, pero tú, ¿cómo pudiste hacerle algo así a tu propia sangre? ¿Eres siquiera humana? No eres más que una salvaje desagradecida del campo. Nunca deberíamos haberte traído de vuelta a vivir con nosotros. Mis manos se cerraron en puños a mis costados, mis uñas clavándose en las palmas mientras permanecía inmóvil. Siempre supe que preferían a Nova antes que a mí, pero esta vez ni siquiera pidieron mi versión. Enseguida asumieron que yo tenía la culpa. Yo era la que había sido tendida a una trampa, la que había sido perjudicada, y aún así, de algún modo, me convertí en el enemigo al que todos atacaban juntos. Me mordí con fuerza el labio inferior, el sabor metálico de la sangre llenó mi boca mientras manos y pies se me helaban. Justo cuando creí que me ahogaría en ese mar de acusaciones y odio, una voz masculina atravesó el caos como un rayo de sol entre nubes oscuras. ¡Basta! El olor limpio y nítido de una bata de médico pareció llenar el aire cuando una figura se acercó a paso firme. En el siguiente segundo, me vi envuelta en un abrazo cálido y familiar. Rodeó mi mano con la suya, sus dedos ardientes contra mi piel fría. Me examinó rápidamente de pies a cabeza para asegurarse de que no estuviera herida y soltó un suspiro de alivio. Aunque su expresión seguía seria y airada. Sin fuerzas para defenderme, me aferré a la parte delantera de su camisa. Toda la tristeza, rabia e injusticia acumuladas brotaron en cuanto apareció. Piper está en la sala de emergencias. Mi voz se quebró y las lágrimas corrieron por mi rostro mientras luchaba por hablar. Comió el pastel que trajo Nova, el que tenía mango. Lo sé, respondió él, con voz firme y tranquila, llena de absoluta certeza. Ya vi las grabaciones de vigilancia. Esas simples palabras bastaron para congelar a todos, sus rostros se torcieron en expresiones de sorpresa y culpa. Ninguna parecía más culpable que la de Nova, pero enseguida se recompuso, forzando una dulce sonrisa. Mientras se dirigía al hombre que me sostenía, Dr. Chien, no sabía que usted y nuestra Willow se conocían. ¡Qué maravillosa coincidencia!
No me parece nada maravilloso. Orión Chin la interrumpió sin piedad. Si realmente la vieras como familia, no habrías lastimado a su hija ni la habrías culpado por ello. Sus ojos, que normalmente eran tranquilos y casi indiferentes, ahora eran oscuros y turbulentos como el mar a medianoche. Doctor Chin, esto es un asunto de familia, dijo por fin mi padre biológico. Con un tono educado pero distante, como si hablara con un extraño. Ya no lo es, lo cortó Orión, su voz no era alta, pero tenía una autoridad inquebrantable. Puesto que ninguno de ustedes la ha tratado jamás con dignidad, no se molesten en venir a nuestra boda. ¿Boda? ¿Ustedes se van a casar? Entonces, ¿tú eres el hombre con el que ella se va a casar? Todos nos miraron atónitos. Incluso Finn, que había permanecido callado, alzó una ceja, sorprendido. Pero nadie estaba más conmocionada que Nova. ¿Cómo es posible? ¿Cómo pueden casarse? ¿Acaso sabes que ella ya estuvo casada y que tiene una hija? Era evidente que ninguno se había molestado en abrir mi invitación de boda. El hecho de haber estado casada y tener un hijo le quita a una mujer el derecho a ser feliz. La mirada de Orión hacia Nova estaba lejos de ser amable. Nova titubeó, yo no quise decir eso. Orión volvió a interrumpirla, sus palabras afiladas como cuchillas. Siendo mujer, ¿por qué guardas tanta malicia hacia otra mujer? Al final, solo alguien con un corazón realmente cruel apuntaría contra un niño inocente. Doctor Chin, intervino de repente Finn, con voz fría. Mida sus palabras. Orión curvó los labios en una ligera sonrisa, pero sus palabras fueron para Nova. Si tienes tiempo para tramar contra una niña, ¿por qué no revisas primero el estado civil de tu prometido? Nova frunció el ceño, molesta y confundida. ¿De qué estás hablando? Orión sonrió con cierto dejo travieso. Quiero decir que tu prometido todavía está legalmente casado. Las palabras quedaron suspendidas en el aire y el pasillo cayó en un silencio mortal. El silencio se alargó una eternidad, hasta que de pronto la puerta de emergencia se abrió. Orión y yo corrimos hacia allí sin dudar. Finn intentó seguirnos, pero Nova lo sujetó del brazo. Sus dedos clavándose en su piel. ¿Vas a ignorar esto? Explícate. Te lo explicaré en casa. Se soltó de su agarre y entró al ascensor tras nosotros. Mientras las puertas se cerraban, alcancé a ver el rostro de Nova, deformado por los celos y la rabia. Ese día, Finn apenas había pisado la habitación cuando Nova lo alcanzó y se lo llevó. Nadie supo qué pasó entre ellos, pero esa misma noche, Finn regresó. La condición de Piper ya se había estabilizado y dormía profundamente. El hombre alto se paró frente a mí, mirándome con esa expresión examinadora tan familiar. ¿Te gusta tanto? Fue una pregunta brusca, inesperada, pero comprendí perfectamente a qué se refería. Finn había conocido a Orión hacía tiempo, en nuestra boda. Cuando fuimos a brindar con mis antiguos compañeros de clase, todos se levantaron para chocar copas, todos menos Orión. Ni siquiera me miró, siguió bebiendo copa tras copa. Finn era demasiado perceptivo como para no notar la tensión. Pero no dijo nada, no mostró sospechas, solo dejó caer insinuaciones sutiles para que supiera que le molestaba. Al final, fui yo quien se quebró. Y le confesé todo. Aún recuerdo la leve sonrisa divertida que asomó en los labios de Finn cuando supo que Orión y yo habíamos sido compañeros académicos en la secundaria. ¿Te gusta? Lo afirmó como un hecho, no como una pregunta, y en lugar de negarlo, lo admití abiertamente. En la secundaria, Orión era popular entre las chicas, y yo era una de ellas. Siempre estaba entre los 20 primeros del curso. Alto, pulcro, con una serenidad firme que lo diferenciaba del resto. Orión siempre tuvo claro quién era y hacia dónde iba. Avanzaba por la vida a su propio ritmo, gentil, pero inquebrantable. Ese año fuimos compañeros de pupitre, aprendí tanto de él que sus enseñanzas me moldearon hasta convertirme en quien soy hoy. ¿Te gusta tanto? La voz de Finn me devolvió al presente, cargada de algo que sonaba sospechosamente a celos. ¿Y cómo se compara con lo mucho que me querías a mí? Sus labios delgados estaban apretados, sus ojos oscuros buscaban algo en los míos. Lo miré y solté una risa fría. Comparado con él, tú ni siquiera mereces ser mencionado. El rostro del hombre se quebró al instante. ¿Qué dijiste? No era de extrañar que estuviera tan sorprendido. Todos estos años había sido la esposa obediente y dócil, jamás lo había desafiado. Ni mucho menos le había hablado con semejante desdén. Me había importado demasiado y había caminado de puntillas, creyendo que, si lo complacía, al final me amaría. Con el tiempo aprendí la dura verdad, no puedes esperar que alguien que nunca pensó amarte te dé el cierre que mereces. Finn, dije con calma,
Necesitamos rehacer el acuerdo de divorcio. Quiero la custodia de Piper. De ninguna manera. Finn se negó sin vacilar, su voz alzándose. No he venido a negociar. He venido a informarte. Después de todo lo ocurrido, jamás dejaría a Piper en sus manos. Nova ni siquiera era su madrastra aún, y ya se había atrevido a hacerle daño. Si se casaban y vivían juntos, no me atrevía a imaginar lo que le esperaría. Pase lo que pase, lucharía con uñas y dientes por la custodia total de mi hija. Al darse cuenta de que hablaba en serio, el rostro de Finn se ensombreció al instante, sus ojos brillaron de furia. ¿Quieres que mi hija llame, papá, a otro hombre? ¿Crees que la vida es así de simple? Empecé a perder la paciencia. Piper también es mi hija. Además, Orión es pediatra, podrá cuidarla mejor que tú. Estás soñando, articuló Finn, cada palabra impregnada de fría rabia. Si es así, entonces no habrá divorcio. ¿Qué dijiste? Lo miré incrédula, pensando que había oído mal. Soltó una risa fría. Dices que no soportas separarte de la niña. Muy bien, entonces le daremos una familia completa. No hay divorcio. ¿Te has vuelto loca? Estaba tan enfadada que todo mi cuerpo temblaba, incapaz de creer que pudiera decir algo tan absurdo. Él me miró fijamente, con una mirada intensa e indescifrable. Mañana por la tarde iré a recogerlas a las 2. Nos vamos a casa. ¿Qué estás tratando de hacer, Finlu? Le pregunté, pero ignoró mi pregunta. Revisó cómo dormía Piper y luego salió de la habitación sin decir una palabra más. Entonces me convencí de que Finlu solo había dicho esas cosas para molestarme. Nova Chao era la mujer con la que siempre había querido casarse. Pero no fue hasta que irrumpió en el hospital para confrontarme que supe que Finlu no había hablado por enojo. Willow Sin, ¿qué le dijiste a Finlu para que cancelara nuestro compromiso? Fruncí el ceño, molesta por su acusación sin fundamento. ¿Qué tiene que ver tu compromiso roto conmigo? Nova Chao estampó el acuerdo de divorcio original sobre la mesa frente a mí. Sabías que nunca lo firmó, ¿verdad? No finjas que no lo sabes. Bajé la vista al documento, mi mente a toda velocidad. Era cierto que hacía tiempo había aceptado que legalmente seguíamos casados, así que logré mantener la voz firme y tranquila. Realmente no tenía idea. Finlu me dijo que se encargaría del divorcio lo antes posible y le creí. Entonces, todo su mundo giraba alrededor de Nova Chao. Nunca imaginé que se demoraría con algo que lo dejaría libre para estar con ella. Aún así, no entendía por qué no había firmado los papeles en estos 2 años. Alcé la mirada hacia ella, con tono indiferente. Si no es mucha molestia, ¿podrías decirle que firme los papeles lo antes posible? La bigamia es ilegal. Me gustaría resolver esto antes de mi boda, añadí con intención. Nova Chao me miró sorprendida por mi reacción. Dudó un momento y luego preguntó, insegura, ¿de verdad no has vuelto para reconciliarte con él? No. Desde el momento en que decidí divorciarme, nunca miré atrás. Aún así, parecía poco convencida, sus ojos se entrecerraron con suspicacia. Pero quieres recuperar a tu hija, ¿no? Si él se niega a divorciarse, podrás vivir con ella. ¿No es eso lo que quieres? Nova Chao. Me incliné un poco hacia adelante y bajé la voz. Hagamos un trato. Nova Chao guardó silencio, sus ojos afilados mientras me estudiaba como si quisiera ver mis verdaderas intenciones. Tras un largo momento tenso, por fin habló, ¿qué tipo de trato? Depende de lo que estés dispuesta a hacer. Tranquila, una vez que firme los papeles del divorcio, tomaré a Piper y me iré de esta ciudad de inmediato. Nunca tendrás que volver a vernos. ¿Y por qué habría de confiar en ti? Sonreí levemente, sabiendo exactamente qué decir para tocar su punto débil. ¿Por qué nunca has querido ser la madrastra de mi hija, o sí? Una chispa de inquietud cruzó su rostro, seguida de molestia. Tras una larga pausa, asintió con firmeza. Trato hecho. Es una promesa. 11 Después de despedir a Nova Chao, di de alta a Piper del hospital y me la llevé a casa. En el trayecto, Piper me miraba con sus grandes ojos curiosos. A la 8ª vez que preguntó, «Mami, ¿a dónde vamos?», orillé el coche y me giré hacia ella para hacerle la pregunta que moría por hacer desde que salimos del hospital. «Piper, ¿te gustaría venir a vivir con mamá?», inclinó la cabeza, con los ojos llenos de asombro. «¿Piper puede vivir con mamá?», «Claro que sí». «¿Y nunca tendremos que separarnos otra vez?», «No, nunca más». El rostro de Piper se iluminó con una enorme sonrisa. «Entonces quiero vivir con mamá para siempre. Nunca nos separaremos otra vez». Solté un largo suspiro de alivio y luego la miré con seriedad. «A partir de ahora, no importa quién pregunte ni qué digan, tú diles que quieres vivir con mamá, ¿de acuerdo?»,
Ella asintió lentamente, algo confundida, pero aún así prometió, está bien, mami. En cuanto llegamos a casa, presenté la solicitud de divorcio en línea. No es que no confiara en Nova Chao, era que no confiaba en Finlu. Detrás de su exterior pulido y sofisticado, no era más que un lunático capaz de cualquier cosa. Esa noche, acababa de acostar a Piper cuando sonó el timbre. Miré por la mirilla, Finlu estaba en mi puerta. Realmente había encontrado mi nueva dirección. Con la puerta entre nosotros, envié rápidamente un mensaje a Orion Chen contándole lo que estaba pasando. Probablemente estaba en plena cirugía, porque no respondió de inmediato. Tras dudar un momento, envié un mensaje a Nova Chao. Menos de 2 minutos después, escuché un teléfono sonar afuera. El de Finlu contestó y, fuera lo que fuese que le dijeron, parecía urgente. Se dio la vuelta y se fue apresuradamente. Me quedé detrás de la puerta unos minutos más para asegurarme de que no regresaría, y por fin me relajé y volví a mi habitación. A medianoche me despertó el sonido del teléfono. Era el colega de Orion Chen. El doctor Chen se peleó. Tienes que venir de inmediato. Desde el día en que nos conocimos, a los 17 años, el Orion Chen que yo conocía nunca había sido alguien que buscara peleas. Corrí al hospital con la mente en un torbellino, repitiendo una y otra vez las palabras de su compañero. Dijo que el señor lo apareció de la nada y atacó al doctor Chen sin previo aviso. El doctor Chen no se defendió. Simplemente aguantó los golpes, y ahora estaba hospitalizado. De verdad le dejó mal. Ya lo verás cuando llegues. No esperaba encontrar a Finlu en el hospital también. Estaba a punto de abrir la puerta cuando escuché su voz primero, fría y burlona. ¿De verdad vale la pena recibir una paliza por ella? Orion Chen guardó silencio un largo rato antes de hablar, con voz calmada pero tensa. ¿Sabes por qué no me defendí? Porque así sus posibilidades de obtener la custodia total de Piper serán aún mayores. Finlu soltó una risa amarga e incrédula. ¿Qué tiene ella que te hace llegar tan lejos? Orion Chen no respondió a su pregunta. En cambio, hizo una propia, con tono sarcástico. Le enviaste esa grabación, ¿verdad? Pensaste que, si la ponías lo suficientemente celosa para marcharse y retrasabas el divorcio durante años, al final volvería arrastrándose. Su voz adoptó un matiz claramente provocador. Señor Lu, cuando se trata de reconciliarse con su esposa, uno no deja que las cosas se alarguen de la noche a la mañana, y mucho menos durante años. El rostro de Finlu se volvió pálido de rabia, pero por una vez no tuvo réplica. Yo había conocido a Orion Chen desde que teníamos 17 años. Y en todo ese tiempo, nunca lo había visto pelear con nadie. Corrí al hospital, repitiendo en mi cabeza las palabras de su compañero durante todo el camino. Dijo que el señor lo apareció de repente y lo atacó sin decir una palabra. El doctor Chen no se defendió, simplemente lo soportó. Ahora está hospitalizado, de verdad le pegó con todo. Da igual, lo verás cuando llegues. No esperaba encontrar también a Finlu en el hospital. Estaba a punto de empujar la puerta cuando oí primero la voz fría y burlona de Finlu. ¿De verdad vale la pena que te golpeen por ella? Orion Chen guardó silencio mucho tiempo antes de hablar, con voz calmada pero tensa. ¿Sabes por qué no me defendí? Porque así sus posibilidades de obtener la custodia total de Piper serán aún mayores. Finlu soltó una risa amarga, incrédula. ¿Qué tiene ella que te hace llegar tan lejos? Orion Chen no respondió, sino que lanzó su propia pregunta, con una ironía tranquila. Tú le enviaste esa grabación, ¿verdad? Pensaste que, si la ponías lo suficientemente celosa para que se fuera y retrasabas el divorcio durante todos estos años, al final volvería arrastrándose a ti. Luego su voz adoptó un tono abiertamente burlón. Señor Lu, cuando se trata de hacer las paces con su esposa, uno no deja que las cosas se alarguen de un día para otro. Y mucho menos durante años. El rostro de Finlu se puso lívido de rabia, pero no dijo una sola palabra. Cuando se marchó, me deslicé dentro de la habitación de Orion. Al verme, intentó esconderse por instinto. No había a dónde ir, así que apartó la mirada con culpa y preguntó, ¿qué haces aquí? Lo miré con enojo y preocupación. Si no hubiera venido, ¿cómo iba a enterarme de que te habían dejado así? Verlo en persona me hizo comprender lo grave que había sido. Su mano izquierda estaba enyesada, la cabeza vendada, un moretón extendiéndose alrededor del ojo y el labio partido e hinchado. Tenemos que llamar a la policía, dije con firmeza. Hacer una valoración oficial de las lesiones y presentar cargos contra él, Willow, dudó Orion Chen, suavizando la voz. Si yo no lo hubiera permitido, jamás habría podido tocarme. Fruncí el ceño, negándome a ceder. Pero ahora estás herido. Orion Chen sostuvo mi mirada, cálida y tranquilizadora. La próxima vez, me defenderé. Solté un bufido, mitad enfado mitad alivio.
¿La próxima vez? ¿Crees que debería haber una próxima vez? Él guardó silencio, incapaz de discutir. Mientras estuvo hospitalizado, me quedé con Piper para cuidarlo. Nunca imaginé que Piper se encariñaría tan rápido con él. En cuanto me daba la vuelta, se subía a su cama y se sentaba a su lado, rogándole que le contara historias. Y cuando fingía enojarme, los dos se aliaban para sonreírme y decirme cosas dulces, derritiéndome siempre. Aquellos días fueron tranquilos, cálidos y perfectos, como una probadita de la familia que siempre soñé. El día que dieron de alta a Orion Chen, también llegó el informe oficial de sus lesiones. Me entregó las grabaciones de seguridad y el informe, diciéndome que los usara para luchar por la custodia total de Piper. Pero nadie pudo prever lo que ocurrió después. Antes de que pudiera presentar las pruebas ante el tribunal, Finn lo envió a alguien con el acuerdo de divorcio firmado. Esta versión era diferente de la original, incluía cláusulas detalladas sobre custodia y manutención. La sección del importe estaba en blanco, con una nota que decía que podía escribir la cantidad que quisiera. Y al final de la página, ya estaba su firma. No pregunté por qué había cambiado de opinión. Lo único que me importaba era que, por fin, estaba dispuesto a dejarme ir. El mes obligatorio de enfriamiento pasó volando. El día que íbamos a finalizar el divorcio, vi a Finlo en el registro civil. Vestía un traje negro impecable, igual que el día de nuestra boda. Cuando me vio llegar con Orion Chen y Piper, se quedó congelado un momento, luego su mirada se suavizó al posarse en nuestra hija. Piper le saludó alegremente. Papi, el doctor Chen dijo que en 2 días podré salir del hospital. Durante ese periodo, Piper se había operado. Orion Chen fue quien realizó la cirugía, fue todo un éxito y Piper se recuperaba de maravilla. Finlu solo la visitó una vez, el día de la operación, y no volvió. Extendió la mano como si fuera a abrazarla, pero dudó a mitad de camino y la retiró. Notando la tensión, Orion Chen me dijo con suavidad, llevaré a Piper a dar un paseo por el jardín. Vengan a buscarnos cuando terminen. De acuerdo, respondí con una sonrisa agradecida. Temía que los trámites fueran complicados, pero todo salió sorprendentemente bien. En el instante en que sostuve el certificado oficial de divorcio, el peso que había llevado durante años se desvaneció, dejándome ligera y libre. Al salir del registro civil, vi a Orion Chen con Piper en brazos, recogiendo hojas caídas en el césped. Iba a acercarme cuando Finlu llamó mi nombre por detrás. ¿No vas a decir nada?, preguntó, con una voz más baja de lo que jamás le había oído. Me detuve, me giré y sonreí. Felicidades por tu divorcio. Apretó los labios, los ojos oscuros de arrepentimiento. Willow, si no hubiera aceptado el divorcio entonces, ¿te habrías quedado? Lo pensé un momento y negué con calma. Finn, ¿recuerdas que, después de que volvió Nova Chao, ni siquiera te molestaste en fingir que me querías? Yo no soy una mujer que ruega por amor. Retiré mi calidez y me marché con dignidad. Hay un dicho, uno no llama a una puerta que ya está cerrada. Es de mala educación. Ese día, Orion Chen nos llevó lejos del registro civil. En el retrovisor aún podía ver a Finlu de pie allí, mirándonos marchar, su figura pequeña y solitaria. Fuera lo que fuese que pensara, ya no me importaba. Abracé con fuerza a la dormida Piper y crucé una mirada con Orion Chen. Él me miró con un brillo travieso y dijo, orgulloso y tranquilo. Siempre supe que la mejor manera de ganarse el corazón de una esposa era perseguirla yo mismo. Epílogo. El día que Finlu comprendió que no amaba a Nova Chao fue el mismo día que Orion. El día que Orion Chen fue dado de alta, Finlu fue al hospital impulsivamente, solo para ser detenido por Nova Chao en el estacionamiento. Ella lo fulminó con la mirada, su voz cargada de acusación. Has estado viniendo a este hospital todos los días. No me digas que recién te das cuenta. No puedes dejar ir a Willow sin por 4 semanas. Nova Chao había estado dando indicios sobre su boda. Pero Finlu la había ignorado cada vez. Ella lo siguió durante medio mes, observando cómo se demoraba frente a la habitación de Orion Chen, como un fantasma espiando a Willow, Orion y Piper. Observaba cómo interactuaban con tanta calidez y naturalidad, como si fueran la familia perfecta. Veía lo feliz que Piper estaba con Orion, más de lo que había estado con él. Al principio, Nova Chao pensó que eso finalmente haría que Finlu renunciara a Willow. Pero él seguía viniendo cada día, sin faltar, solo mirando, sin hacer nada. Ella ya no pudo soportarlo, había planeado enfrentarlo de una vez por todas, pero nunca esperaba que él lo admitiera tan abiertamente. Sabes que todavía estoy casado con Willow, ¿verdad?, dijo con voz plana. No voy a divorciarme de ella. Nova Chao lo miró incrédula. ¿Qué dices? ¿Quieres romper conmigo? Sí. ¿Cómo te atreves?, gritó, con los ojos ardiendo de rabia. Después de todos estos años esperándote,
¿Para qué fue todo? Tras un largo silencio tenso, él finalmente habló, con voz fría y distante, lo siento. Al ver lo resuelto que estaba, la ira de Nova Chao se convirtió en desesperación, y suavizó su tono. Está bien, Finn, podemos resolverlo. Solo divorcia a Willow, ella quiere al niño, así que dale a Piper y luego podremos tener nuestro propio hijo. Él la interrumpió antes de que terminara, con voz helada de desprecio, nunca me voy a casar contigo. Nova Chao se quedó paralizada, el rostro pálido. ¿Por qué? Finlu soltó una risa amarga, sus ojos fríos y llenos de desprecio. ¿De verdad crees que no vi lo que hiciste? Ignorar a Piper en casa ya era malo, pero darle mango sabiendo que era alérgica. Nova Chao, si sigues fastidiándome, no dudaré en ir a la policía y acusarte de intento de asesinato. La amenaza colgó en el aire, pesada y definitiva. Nova Chao sintió que su mundo se derrumbaba. Así que lo sabías todo el tiempo, susurró, con voz temblorosa por la sorpresa y la desesperación. Entonces, ¿por qué no me denunciaste? Eso no es asunto tuyo. Al otro lado del estacionamiento, Orion Chen y Willow Sin entraron en su auto y se fueron. Finlu ni siquiera tuvo oportunidad de despedirse. Se dio vuelta solo para ser bloqueado por Nova Chao una última vez. Finlu, eres un cobarde, gritó, su voz quebrándose de rabia y desconsuelo. Siempre has sido un cobarde. Si hubieras tenido el valor de enfrentarte a tu familia, en aquel entonces te habrías casado conmigo en lugar de con ella. Pero no lo hiciste, y hace 2 años, si hubieras sido honesto contigo mismo sobre lo que sentías por Willow, no la habrías perdido. Pero eras demasiado cobarde para admitirlo. Incluso ahora, ¿de qué sirve aferrarse a ese certificado de matrimonio? Su corazón dejó de pertenecerte hace tiempo. No eres más que un tonto patético. Esa noche, Finlu bebió hasta desmayarse. Al sobrio la mañana siguiente, finalmente decidió dejarla ir. Después de la boda de Orion Chen y Willow Sin, los 3 se mudaron de la ciudad, sin regresar nunca más. En cuanto a Finlu, nunca volvió a casarse. Años después, su mejor amigo trató de consolarlo, dándole palmadas en el hombro. Vamos, Finn, ella está casada y tiene familia ahora. Es hora de dejarla ir. Los ojos del hombre se enrojecieron, una ola de dolor lo invadió tan intensa que apenas podía respirar. ¿Cómo la dejo ir?, susurró, con la voz quebrada. Había pensado que sus 2 años de matrimonio no habían sido más que un acto, una transacción por el bien de sus familias. Pero en algún momento, su sonrisa, su risa, su fuerza silenciosa, todo se había infiltrado en sus huesos, convirtiéndose en parte del que nunca podría sacudir. Cada noche soñaba con ella. Soñaba con la desesperación absoluta en sus ojos el día que eligió a Nova Chao sobre ella, y cada vez que despertaba, el dolor lo golpeaba de nuevo, una y otra vez, sin fin.